Quiero presentarles hoy un análisis hipotético de cómo sería el convertir los yuan a fiat específicamente para el área comercial de Dealshaker. Vamos con la información. Dealshaker es una plataforma de comercio electrónico que está en muchos países y tiene una comunidad privada que abarca los 190 países y mucho más. Esta comunidad privada utiliza criptomonedas y utiliza euros, en este caso dinero fiat, dentro de la plataforma. Y los comercios pueden ofertar toda clase de productos y servicios aprovechando la plataforma de publicidad que es completamente gratis. Puedes colocar tus videos, tus fotos en alta resolución y alcanzar esta comunidad que utiliza criptomonedas y dinero fiat. ¿Te interesa? Pues te voy a explicar cómo puedes sacar un beneficio interesante para optar por convertir tus yuan en dinero fiat a través del nuevo sistema que va a lanzar la compañía. Lo primero que tienes que hacer es registrarte en este correo electrónico que estás viendo en pantalla. Una vez que envías la solicitud, el director global de Dealshaker directamente va a revisar tu solicitud, te va a pedir ciertas cosas y va a decidir si te aprueba o no como un comercio que va a poder convertir sus yuan a fiat. Una vez que ha sido aprobado, vas a recibir un correo electrónico de parte de la compañía y seguimos al proceso de decirles cómo va a funcionar esto. Vamos a la primera hipótesis. Para poder entrar en la plataforma como un comercio afiliado, necesitas aceptar 50% en yuan y 50% en fiat. Quiere decir que si vas a colocar un producto, no le puedes subir el valor al producto. La oferta tiene que ser consona con el mercado. Los country managers de cada país están velando porque el precio no esté más alto ni más bajo de lo que existe en el mercado. Sobre ese precio real de mercado, tú vas a aceptar 50% en yuan y 50% en fiat. Puedes aceptar también un 70-30 si así lo deseas, o un 80-20 o 90-10, lo que tú quieras, pero mínimo es un 50%. Lo que no puedes hacer es aceptar un 49% en yuan y un 51% en fiat, o un 40% en yuan y un 60% en fiat. Por ahora no. Eso va a suceder más adelante. Quiere decir entonces que como comerciante tú tienes derecho a entrar a esta piscina de Dealshaker donde tú vas a poder ofrecer tus yuan a esta piscina para que te los conviertan a euros. Y el proceso es muy simple. Supongamos que ya tú has realizado varias ventas dentro de Dealshaker, tienes los yuan acumulados y eres un comercio aprobado por el director global de Dealshaker. Tú agarras tu moneda, la cantidad que quieras, la pones en la piscina y automáticamente el sistema te va a generar los euros. Procedes con otro yuan de otra venta que hiciste y automáticamente te los convierte a euros. Sigues avanzando y el proceso se sigue realizando. Y así sucesivamente, en la medida que vayas vendiendo, más personas van entrando y nuevos clientes te van comprando. Todo resulta muy simple, como lo están viendo en la gráfica, y de esa manera es como yo espero que vaya a funcionar esto en el momento que la compañía decida lanzarlo. En teoría se supone que la compañía es la que está asumiendo el intercambio de los yuan por euros. Esta es mi primera hipótesis. Ahora les voy a explicar cómo sería la segunda hipótesis. En esta segunda opción, el comercio ha adquirido el yuan al 50% porque ya la compañía le aprobó ser un comercio especializado en ofertas de 50% o más para poder utilizar la piscina de Dealshaker. El comercio tiene sus yuan, el comercio los coloca en la piscina y una vez que los coloca en la piscina, tiene que esperar que salga un comprador y adquiera los yuan que está ofreciendo este comerciante para poder comprar mercancías en Dealshaker. Resulta que este comprador básicamente no conoce nada de criptomonedas, pero quiere comprar el producto que está en Dealshaker. Entonces, ¿cómo lo compra? Más adelante les voy a decir cómo es el procedimiento. Pero supongamos que el comprador ya tiene los euros. Entonces entra a esta piscina
y comienza a comprar los yuan a los comercios que lo están ofreciendo a través de sus promociones especiales, 50% yuan, 50% en efectivo. Y así sucesivamente, los clientes comienzan a comprar a los comercios los yuan. Y la cadena de bloques de Polygon hace el trabajo automatizado. Una vez que el comercio haya vendido sus yuan, puede ser a cualquiera porque es una piscina, tú colocas allí la cantidad que tú quieras. Y del otro lado están los clientes que quieren comprar los yuan para hacer sus compras directamente en DealShaker a cualquier comercio. Una vez que el comerciante haya adquirido el fiat a través del sistema de euros que utiliza la plataforma, entonces ya vendió sus yuan. Perfecto. Entonces el cliente que no conoce nada de esto, es nuevo, no tiene los yuan, ya tiene una wallet con yuan acumulada para poder comprar en DealShaker. Y de esta manera se cierra el círculo. Esta persona va y compra al comercio cualquier tipo de producto utilizando sus yuan y la otra parte con los euros. Ahora les voy a hablar acerca de los comercios que han recibido los euros producto de la conversión al cambiar sus yuan por fiat. Se le va a mostrar esto en la oficina. Hay una cartera de euros que le dice la cantidad que tiene. Esta persona puede hacer un retiro bancario. Desde esa cartera asocia su cuenta bancaria y el dinero se va a través del sistema SWIFT. Y creo que como en 48 horas a 72 horas ya debes tener el dinero en tu cuenta bancaria. Así es como va a operar. Lo otro que puedes hacer es utilizar el sistema de retiro a través de criptomonedas. Puedes utilizar Bitcoin, que al día de hoy está activado, pero también puedes hacer el retiro con USDT, que ya lo activaron hace unos meses atrás. Estos tres sistemas de retiro existen en la actualidad y los comercios que reciben los yuan y los convierten a euros van a poder sacarlos de estas tres formas. Ahora les voy a explicar cómo funciona con los clientes, aquellos que no tienen euros, aquellos que no tienen yuan. Entonces, si tú tienes yuan, pues una parte de esto te va a funcionar porque también vas a poder adquirir los euros, porque las ofertas en DealShaker son con yuan y con euros al 50% como mínimo, y es una gran ventaja para aquellos que tienen los yuan porque solo van a tener que comprar los euros dentro del sistema. Y el sistema va a tener una opción como los que están viendo a continuación. Al día de hoy tú puedes hacer depósitos en la plataforma utilizando Bitcoin o USDT. Supongamos que la compañía opte por meter un tercer jugador dentro de este negocio y sería un sistema de tarjeta de créditos. Lo que va a suceder es que el sistema va a permitir que utilices tu tarjeta de crédito para comprar los USDT, que a su vez se convertirán en euros dentro de la plataforma. Una vez que la compañía pueda cerrar este trato con un medio de pago que utilice tarjetas de crédito, automáticamente tú compras con tu tarjeta, sea Visa o Mastercard o alguna otra que nos puedan decir más adelante. El sistema convierte automáticamente el dinero de tu país en USDT. Una vez que se realiza eso, se hace un swap automáticamente a euros dentro de la plataforma y verás reflejado en tu cuenta los euros. Con esto ya vas a poder comprar en DealShaker cualquier producto que esté con una oferta al 50% yuan y 50% en fiat. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que hemos analizado hoy? La compañía dice que para finales de año, quiere decir que en el mes de diciembre, podremos ver esta herramienta dentro del sistema. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención. ¿Será que me regalas un me gusta y activas la campanita de notificaciones? Y sobre todo te suscribes, que es completamente gratis. ¿Será que nos vemos en un próximo video programa? Muchas gracias por su atención.